¿Qué es el rendimiento? El rendimiento es la relación que existe entre la cantidad obtenida de un producto y la cantidad teórica que se debería de obtener haciendo los correspondientes cálculos estequiométricos. Imagina que realizamos la siguiente reacción química ácido-base. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, para dar sal más agua. Y realizando los cálculos estequiométricos oportunos que veremos a lo largo del curso, calculamos que deberíamos de obtener 100 gramos en unas condiciones ideales. Esto será una cantidad teórica sobre el papel, suponiendo un rendimiento del 100%. Pero amigo, la vida es dura y no todo va a suceder en condiciones ideales. De hecho, cuando realizamos el experimento en el laboratorio, nos damos cuenta de que tan solo hemos obtenido 95 gramos. Esta es la cantidad real obtenida. Ahora aplicaremos la fórmula del rendimiento que se representa por la letra griega eta. Arriba ponemos la cantidad obtenida y debajo la teórica. Como la obtenida siempre es menor, el resultado es siempre menor de 1. Pero el rendimiento generalmente se da en porcentaje, por lo que tras la división, al resultado lo multiplicamos por 100. En nuestro caso, habíamos obtenido 95 gramos en el laboratorio y habíamos calculado 100 gramos teóricamente suponiendo un rendimiento del 100%. Si lo calculamos, nos da un resultado de un 95%. Lo que quiere decir que hemos perdido un 5% en los procesos de síntesis. Bien, antes de terminar, me gustaría que recuerdes estos puntos que te pueden ser de gran ayuda. 1. El rendimiento nunca debe superar el 100%, debe ser siempre menor, ya que si no, crearíamos materia de la nada. 2. El rendimiento se expresa en un porcentaje la mayor parte de las veces. 3. Para calcular la cantidad teórica siempre se debe de partir del reactivo limitante, que ya hemos visto en un vídeo anterior, a menos que se consuman todos los reactivos de la reacción.